Todavía buenos días. Lo hacemos para beneficio de aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Así que, ¿cuántos nos estamos disfrutando como lo que hemos escuchado? Amén. Yo creo que esto ha sido y va a seguir siendo cada vez más interesante. Ya vimos las bases primordiales de algo. Ahora vamos a entrar a otros tópicos. Así que vamos a ponernos todos de pie. Vamos a pararnos un poco. Yo voy a pedirle al anciano principal de nuestra iglesia que pase por acá. Vamos a tener esta oración especial. Quiero que el Señor cuide la voz de nuestro exponente. Estamos dándole ahí agua a temperatura y unos cuantos elementos para que el asunto pueda continuar lo más bien. Pero yo espero que esta oración ayude para que Pedro también no se me emocione mucho y no se me sube tanto la voz para que no se me quede ronco para el resto de la tarde. Ramón, pasa por acá, por favor, ten esta oración y continuamos entonces con la presentación. Adelante. Oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, estamos muy agradecidos, Señor, por tus bendiciones. Gracias por este hermoso día que nos has regalado. Gracias por la oportunidad que nos das de no solamente aprender más de ti, sino también aprender del cuerpo que nos has dado, templo de tu Santo Espíritu, y por el cual podemos alabarte y glorificarte. En este momento queremos presentarte nuevamente al Pastor Cortés. Llénalo de tu Santo Espíritu como lo has hecho hasta ahora. Toca su cuerpo, toca su voz, Señor, y que a través del resto que queda de la programación tú puedas manifestarte con Él y a través de Él como lo has hecho hasta ahora. Toca su mente, Padre, y que todo lo que Él presente sea dirigido por tu Santo Espíritu. También capacítanos para entender todas estas cosas y poder vivirlo y compartirlo con otros que necesitan. Pues te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Ramón. Pedro, adelante. Continuamos con nuestra segunda parte. Como les dije, la primera parte y esta segunda hacen un componente básico, es decir, establecen una base de mucho de lo que tiene que ver con la enfermedad mental, y creo que es importante que vayamos lento como hemos ido para entonces después adentrarnos en otros tópicos. Ahora vamos a estar viendo el tema que lleva por título El lastre del pasado y sus consecuencias. Y probablemente alguien se pregunte, ¿y qué es un lastre? Bueno, aquí hay una imagen que quizás muestra lo que es el lastre del pasado. Es eso que todas las personas cargan, unos quizás con más peso, otros con menos peso, pero que tiene que ver con esas vivencias del pasado que todavía se siguen cargando y nos siguen afectando en el presente. Tal y cual usted ve a este personaje que probablemente se le hace difícil caminar y adelantar en la vida, es el lastre del pasado que tiene que ver con nuestras vivencias y experiencias en unos entornos particulares. También nos imposibilita a veces adelantar en muchos aspectos de la vida, particularmente en lo que tiene que ver con la salud emocional. Quiero comenzar entonces, después de haber establecido que el ser humano tiene 4 áreas y 5 dimensiones, que fue lo que dijimos en la mañana. Yo tengo que reconocer que en un mundo de pecado, cualquiera de estas 4 áreas, lo biológico, psicológico, social o espiritual, pudieran estar limitadas, pudieran estar desbalanceadas, pudieran estar afectadas parcial o totalmente. Y si llegan a tener alguna de estas deficiencias, pudieran producir personas, y aquí es donde está el problema, aparentemente normales, que se integran a la sociedad, incluso a la iglesia, que va a ser el foco central que voy a estar dando en mi presentación, pero que terminan ¿qué? Sí, mi hermano, porque cuando estas áreas con sus 5 dimensiones comienzan a estar afectadas, limitadas o desbalanceadas parcial o totalmente, al fin y al cabo, ese desbalance es el que nos va a llevar a que nuestro comportamiento cambie, y probablemente sea un comportamiento que nosotros consideramos que es correcto, no nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo porque está en nosotros y no lo vemos, pero que termina haciéndole mucho daño a muchas personas que nos rodean y a las veces a las personas que más nosotros amamos. Es ahí donde está el gran problema,
de lo que es la enfermedad mental. Miren, estas personas que tienen estas áreas desbalanceadas y dimensiones, usted va a encontrar que hay deficiencias que las esconden tras un discurso de fe. Y yo creo que aquí está el gran problema de nuestras iglesias. Las personas, después que pasan por un proceso de conversión, piensan que muchas cosas del pasado han desaparecido. Y la realidad es que no necesariamente muchas cosas del pasado, sobre todo si usted no las ha trabajado, han desaparecido. Pero pensamos que somos nueva criatura. Y por ser nueva criatura, pensamos que eso ya no nos está afectando. Y es ahí donde está el gran problema. Porque aun cuando vemos que hay elementos del pasado, los cubrimos bajo un discurso de fe. Y ahorita vamos a ver cómo. Mire, aquí están varios de los discursos de fe. El que tiene fe no se enferma. Y usted va a ver que incluso, y escúcheme, esto se da mucho en las iglesias que son conservadoras. Entre más conservadora la iglesia, y la iglesia adventista del séptimo día pertenece a las iglesias clasificadas como conservadoras, usted va a encontrar este discurso en algunos hermanos, que si usted le habla de enfermedad, seguida comienzan a juzgarlo y le dan a entender o que usted no está siguiendo la reforma pro salud o que usted no tiene fe. Escúcheme, y penalizan al miembro de iglesia sobre la base de este pensamiento. Mire, hay otras personas que dicen, si tú tienes fe no tienes que acudir al psicólogo, porque el mejor psicólogo, ¿quién es? ¿Ve? Que ustedes son parte de eso. Mire, sí, escúcheme, el mejor psicólogo es Dios. Pero ¿para qué Dios dio la capacidad a seres humanos acá? Es cierto, el mejor psicólogo es Dios, pero Él tiene sus representantes en esta tierra. Cuando yo estuve haciendo mi internado, yo atendí a una persona que pertenece a una iglesia que es Iglesia Hermana Nuestra. Y cuando digo Hermana Nuestra, fue que las dos salimos del mismo movimiento milerita por ahí. ¿De quién hablo? No. ¿Quién? Testigos de Jehová. Mire, escúcheme. Testigos de Jehová y adventistas como que están cortados por una misma tijera. Y yo atendí a un testigo de Jehová. Y cuando él llegó a la oficina, que uno toma el registro, y yo sabía que era testigo de Jehová, que él me lo dijo su religión, él mismo me dijo algo que yo lo sabía, escúcheme, pero yo después que me lo dijo le pregunté, aunque yo sabía la respuesta, lo que quería era confirmar. Él me dijo, mire, doctor, si de mi iglesia saben que yo estoy aquí, me van a criticar. Y yo dije, ¿por qué? Oh, no, porque en mi iglesia dicen que el mejor psicólogo es Dios. Y que la persona que tiene fe no tiene que ir a psicólogo. Pero escúcheme, ese pensamiento no es solamente de los testigos de Jehová. Ese pensamiento es muy propio de todas las iglesias conservadoras y es un pensamiento muy propio también de nosotros. Porque yo estoy seguro que usted ha oído eso entre muchas personas. Pues mire, eso significa que se está escondiendo detrás de un discurso de fe esto que no es cierto. Eso es una presunción nuevamente. Mire la otra, la fe me curó y ya no tengo que tomar mis medicamentos para mi condición de bipolaridad o mi condición de esquizofrenia. Ya hemos visto el caso de Sibyl, lo hablamos, pero escúcheme, ahora quiero aprovechar la oportunidad para decir algo distinto. Hay condiciones, y mencioné esas dos, para que usted vea, hay condiciones como lo es la bipolaridad en su fase más extrema, ya sea en su fase mánica o en su fase que tiene que ver con depresión, donde si la persona no está tomando los medicamentos, yo como psicólogo no lo puedo atender. Escúcheme, la condición de esquizofrenia es una condición que si la persona está descompensada por la condición y no está tomando los medicamentos, no me lo pueden traer a mí como psicólogo, porque yo no puedo hacer nada. Son condiciones, escúcheme,
que necesitan ser estabilizadas con un medicamento para que el psicólogo le pueda dar un seguimiento. Sin ese medicamento no puede haber seguimiento. Y los adventistas somos alérgicos a las pastillas, al medicamento. Pero yo quiero que usted salga de aquí sabiendo que si un familiar suyo tiene una de esas dos condiciones en grado extremo, tiene que tomar medicamentos. No hay otra manera de estabilizarlo. Y lo digo porque yo sé, yo nací en esta iglesia y uno de los que no quiere tomar medicamentos soy yo. Pero gracias al Señor hasta el momento no tengo esas condiciones. Pero escúcheme, si uno tuviera ciertas condiciones, lo que les quiero decir es que tenemos nosotros que correr una milla extra aún en contra. Porque mire qué es lo que pasa. Tenemos un cargo de conciencia. Sobre la base de lo que es nuestro discurso de lo natural, se nos crea un cargo de conciencia el depender de eso. Yo conozco personas que le dicen cuando es un medicamento que ha sido probado científicamente, le dicen, tú te estás metiendo venenos en el cuerpo. Ah, ustedes se ríen porque han oído el discurso, ¿verdad? Mire, dicho sea de paso, voy a hacer un paréntesis aquí, por la risa de ustedes. ¿Ve? Mire, eso sale de un mal concepto de una interpretación de Ellen G. White. Ellen G. White tiene unas citas que ella habla de las drogas. De hecho, el Frances Gelabert, uno de los asistentes de Apia, dice que la mejor traducción no debiera ser drogas. Muchos libros la tradujeron como droga, pero no debieran ser drogas cuando escribió Ellen G. White, porque hay drogas legales e ilegales. Y ella no está hablando de las drogas, ella está hablando de los medicamentos. Por lo tanto, la mejor traducción cuando aparece la palabra droga en sus escritos, en inglés debiera ser fármacos. Esa es la palabra. Ok, escúcheme. No tome las citas de Ellen G. White que habla de los fármacos para condenar al miembro que está tomando medicamentos. Porque cuando Ellen G. White escribió esas citas, ella no se estaba refiriendo a los fármacos que existen hoy. Ella estaba hablando de los fármacos de su tiempo. ¿Y qué eran los fármacos de su tiempo cuando la medicina estaba en su desarrollo? Pues mire, los fármacos, escuche bien, los fármacos de su tiempo cuando la medicina estaba en desarrollo eran literalmente venenos. Los medicamentos de hoy día no son literalmente venenos. Por lo tanto, usted no me puede tomar las citas de Ellen G. White, que ella hablaba de unos venenos en sus tiempos cuando la medicina estaba en sus inicios, en desarrollo, y los médicos no sabían nada. Y no lo puede aplicar ahora a un medicamento que antes de aprobarse pasan 10 años, 15 años antes de probarse que va a dar el resultado. ¿Por qué digo que eran venenos? Mire, en el tiempo de Ellen G. White, los médicos era muy común que recetasen la quinina. Y la quinina mata. Escúcheme, pero ese era el medicamento. ¿Y por qué los médicos recetaban quinina? Y se la recetaban muy comúnmente, búsquese en ese tiempo, se recetaba para todo, pero no hacía nada de bien para mejorar la enfermedad, a diferencia de los medicamentos de hoy día, que sí trabajan con la enfermedad porque están probados científicamente. Por eso es que usted no puede tomar las citas de Ellen G. White para aplicarlas hoy día a los medicamentos, a los fármacos. ¿Por qué los médicos hacían eso? Porque usted tiene que entender cómo se preparaba un médico en el tiempo de Ellen G. White. ¿Usted sabe cuánto tenía que estudiar un médico en el tiempo de Ellen G. White? Un bachillerato. Mire, estudiaba 3 meses. A los 3 meses hacía una tesis escrita y la defendía. Y una vez estudiaba 3 meses, hacía la tesis escrita y la defendía, le daban el cuero de chivo que decía Juris, no decía Juris Doctor, MD. Medicine Doctor. Y ahora escúcheme, ¿qué usted sabe después de 3 meses de estudio? Nada. Escúcheme,
Entonces, los médicos del tiempo de Elena de White, escuche lo que voy a decir, equivaldrían a lo que hoy día son los naturópatas que no han estudiado. No estoy hablando de los naturópatas que han estudiado. Mire lo que estoy diciendo. Porque usted encuentra naturópatas que no han estudiado, no saben nada de ciencia. ¿Cuánto tiene que estudiar un médico? Mira, tiene que hacer un bachillerato en biología, 4 años, y después 4 años más de medicina, y después una especialidad de 2 años más, son 10 años de estudio. Pero el naturópata que no ha estudiado cogió unos cursillos y dice que es médico. ¿Por qué decimos que los médicos en el tiempo de Elena de White equivalen a los naturópatas de hoy día? Porque el médico no sabía mucho. Y lo otro, escúcheme, era que trabajaban con hierbas. Y los naturópatas de hoy día, ¿con qué es lo que recetan? Hierbas. Pues que yo me hice médico, puse el título aquí, la hermana vino con una enfermedad confiando en mí. Entonces yo comencé una plática con ella, ella me dijo los síntomas, yo apunté y le dije, mire, espéreme aquí. Entonces yo me iba allá atrás. Allá cogía varias hierbas, las machacaba, hacía un té y venía yo con la tacita. Y entonces se la daba a la hermana. Y ahora escúcheme, una vez se la daba, esto era lo próximo que yo hacía. A ver qué era lo que le pasaba. Mi hermano, escúcheme, los médicos no sabían nada. Hay una declaración del decano de la Escuela de Medicina de Harvard del tiempo de Elena de White que dice, da tristeza el saber que los médicos graduados de nuestras instituciones no conocen nada. Pues mire, usted no puede tomar las citas de Elena de White que ella habló en ese tiempo de esos médicos para aplicarlo de los médicos de hoy día que tienen una ciencia que ha sido probada. Son dos cosas distintas. Y a veces nosotros nos enfocamos, somos tan helenistas, que nos enfocamos en eso y hacemos daño. Escúcheme, ella no está hablando de los medicamentos de hoy día. Mire, por eso la fe puede curar a las personas. Pero si usted tiene, asegúrese de que si la fe no lo ha curado, tomar los medicamentos de ciertas condiciones. No hay manera de que un psicólogo pueda trabajar con ellos. Mire cómo el discurso de fe sigue aumentando. El Señor me habló y me autorizó a hacer esto. Y mire, puede ser el Señor que haya hablado, pero también Satanás puede hablar. Y también usted puede tener una enfermedad mental que oye voces, que no proceden ni de Dios ni de Satanás. Entonces note cómo el discurso de fe puede llevar a las personas a escuchar una voz. Dios me dijo que te dijera que lo que tienes que hacer es esto. Mire, cuando usted estudia consejería, usted aprende que usted no es directivo. Hay dos técnicas, la directiva y la no directiva. Se aprende que usted no puede ser directivo. ¿Alguien sabe por qué cuando usted está trabajando en consejería no puede ser directivo? Y eso es ser directivo. El Señor me dijo que hagas esto. Esa es una. ¿Por qué más? La hermana dice la decisión la tiene que tomar la persona. ¿Qué por qué? Por las demandas. Usted le dice a la persona, divórciate. Se divorció y ahora le va peor. ¿El culpable quién es? Usted. Mire, la técnica no directiva, que es la que estableció Sigmund Freud, usted no le dice a la persona, usted trabaja con lo que le dice, va a ir preparando, va llevando a la persona a que vea otras perspectivas y que tome la propia decisión. ¿Quién tomó la decisión? La persona. ¿De quién son las consecuencias? Pues de la persona. Usted le ayudó a tomar una decisión, pero no la tomó usted. Entonces note que ese proceso es importante. Decirle a las personas ciertas cosas no es lo que... Mire, usted sabe hasta dónde llega el extremo a veces de la manipulación. ¿Qué palabra usé? Manipulación de algunas personas. Mire, porque esto ocurrió en una iglesia. El Señor me mostró que tú vas a hacer ¿qué? Y eso ocurrió en una iglesia. Y usted sabe
¿qué le dijo la señora? Le dijo, bueno, el Señor habló contigo, pero conmigo todavía no ha hablado. Escúcheme, hay personas que tienen una forma de, mire, y todos lo justificamos como si fuera ¿quién? El Señor. Pero no es la voluntad del Señor, ¿quién es? La voluntad mía. Mire, usted encuentra personas muy carismáticas, responsables, inteligentes, de gran talento y elocuencia en el trabajo, la vecindad, incluso en nuestras iglesias, que han pasado por un proceso del nuevo nacimiento, se han bautizado, pero esas personas poseen desórdenes, poseen lo que llamamos adicciones, poseen obsesiones y poseen compulsiones. Vamos a ver cada uno de estos. Los desórdenes ya los hemos visto. Hay 10 desórdenes de personalidad actualmente reconocidos. Esas personas a veces, escúchame, que es narcisista, a veces muy responsable, es perfeccionista en extremo. ¿Y qué es lo que usted busca para un buen líder de iglesia? Esas características. Entonces note, escúcheme, mire cómo es la cadena. Como buscamos esas características y a veces hay pocas personas que tengan las características y que quieran ser líderes, los ponemos de líderes. Pero esas personas están enfermas. ¿Y usted sabe qué terminan haciendo? Enfermando también a la iglesia. A todo el que cogen con su mentalidad. Porque ellos mismos no reconocen que tienen un problema. Mi hermano, y es aquí donde entonces tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Yo he conocido personas narcisistas, escúcheme, perfeccionistas en extremos, buenos líderes, excelentes, pero ellos, el narcisista, si usted se topa con ellos, a veces tiene una característica. Mire, ellos, por eso es que abusan de una persona, son fríos. Son fríos. Por eso es que abusan de una persona y no sienten ningún remordimiento. Utilizan a las personas para su propio beneficio. Y si usted se encuentra con un narcisista, escúcheme, una de las cosas que sucede, yo recuerdo que habían personas que me lo decían, tú hablas con ellos y tú sientes que el único que vale es él y que tú no vales nada. Que lo que tú dices no vale nada. Mira, y es increíble esa sensación. Y todo lo que piensan es en ellos y se alaban ellos mismos. Mire, porque ¿quién era Narciso? ¿Y qué pasó con Narciso? Narciso era el que se miró en un lago y se enamoró de él mismo. Por eso se le llama el narcisismo. Mi hermano, y tenemos que tener cuidado con eso. Obsesiones. Mire, hay un desorden, ahorita voy a hablar, que se llama obsesivo compulsivo. Las obsesiones tienen que ver con el pensamiento. Las compulsiones con el acto. ¿Qué dije? Que las obsesiones tienen que ver con ¿qué? Con el pensamiento. Y las compulsiones con el acto. Vamos entonces a las obsesiones con el pensamiento. Mire, hay personas que piensan que todo es una conspiración. Hay personas que piensan que todos tienen que ser vegetarianos. Hay personas que piensan, porque ustedes se ríen, que todo tiene que ser profecía. Mi hermano, y escúcheme, no hay nada de malo en estos temas y que tengamos una preferencia. Pero aquí va más allá de la preferencia a lo que es una obsesión. Y es ahí, y escúcheme, cuando a todos nos pasa, podemos tener una obsesión y nos cuestionan y que decimos, no, es que es mi preferencia. ¿Ves? Nosotros no reconocemos. Es difícil, déjeme decirle, por eso es que la enfermedad mental tiene una línea fina que a todos se nos hace difícil pues, hacer unos reconocimientos. ¿Cómo establecemos esa diferencia entre una preferencia y una obsesión? Bueno, pregúntele a los que están a su lado. Y a veces no queremos observar la opinión, pero ellos son los que mejor le pueden decir cómo lo ven a usted. Porque los ojos se hicieron para mirar para afuera y no para adentro. Y como usted no se puede mirar a usted mismo, busque qué opinan los otros. Me estoy
saliendo de la raya. Mire, las conspiraciones, usted sabe que en la primer cuatrienio de Donald Trump apareció el QAnon. Y ahora escúcheme, a mí me pareció tan interesante, creo que es de apellido Rhodes, un graduado de la iglesia, de la escuela de Yale, de leyes, se obsesionó con lo que era esta conspiración. Mira, y terminó preso. Malogró, la BBC, búsquese el artículo, la BBC hace una entrevista al hijo y el hijo lo tenía loco, se tuvo que ir de su casa, porque déjame decirte, eso pasa cuando las personas adventistas se obsesionan, terminan haciéndole mucho daño a su familia y no se dan cuenta. Y entre más la familia le pelea, más firmes ellos se ponen, porque ellos ven la familia como que el diablo los está usando. Y ellos, para que ellos moverse de la fidelidad a Dios, porque ellos creen que eso es fidelidad a Dios. Mire cuán difícil es esto. Por eso es que digo que esto se liga con un discurso de fe y a veces es tan difícil separarlo. Mire qué son las compulsiones. Ya le dije que tiene que ver con el acto. La persona no deja de hacer algo. Por ejemplo, ahí tenemos una compulsión que es lavarse las manos. Ahorita voy a dar un ejemplo. Hay personas que no dejan de hablar de ¿qué? De la Navidad, que es pagana, de la música, de la salud, nuevamente de la profecía. Y aquí usted encuentra el obsesivo, el trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a dar el ejemplo. Hay un pensamiento obsesivo. La persona piensa que tiene gérmenes en las manos. Como piensa que tiene gérmenes en las manos, eso le da ansiedad. Una vez comienza la ansiedad, hay un acto que entonces tiene que realizar que le baja esos niveles de ansiedad, o un ritual, que es lavarse las manos. Una vez se lava las manos, ya entonces sabe que salieron los gérmenes de sus manos. Pero escúcheme, como es una enfermedad, no pasa mucho tiempo cuando nuevamente, acabándose de lavar las manos, piensa que tiene gérmenes. Entonces vuelve la ansiedad y vuelve ¿a qué? A lavarse las manos. Se le calma, pero al poco tiempo, y escúcheme, cuando la persona tiene este desorden, las manos se le pelan de tanto que se ha lavado las manos, pero no puede dejar de hacerlo porque está aquí en la mente, para los efectos, él tiene gérmenes. Note cómo, y estamos en un caso extremo, pero estas obsesiones y compulsiones se pueden dar en un espectro más amplio, y pueden tener otros tópicos como el que yo hice con el cristianismo y particularmente con el adventismo. Mire las adicciones. Antes las adicciones tenían que ver con sustancias. Ya no tiene que ver con sustancias. Ahora los adventistas a veces somos más adictos que cualquiera otro. Tiene que ver con el celular. Tiene que ver con la computadora o el televisor. Tiene que ver con ¿qué? Con la pornografía. Y tiene que ver con ¿qué? La televisión. Mire, el celular ha venido a ser una adicción. Ya no es, ya usted dejó el celular en su casa, piensa, tiene que dar la vuelta y buscarlo. Y es importante, escúcheme, que veamos esto, porque pues lo que quiero decir es la adicción llegó a la iglesia. Y no censuramos. ¿Ustedes todavía censuran y defraternizan aquí o ya eso no sucede aquí? Mire, no se hace nada con el que tiene una adicción. La comida puede ser una adicción, escúcheme. Mire, las novelas es la pornografía de las mujeres. Sí, escúcheme.
Siempre hemos criticado la pornografía quizás en el hombre, pero las mujeres no piensan que la pornografía que Satanás ha adaptado a ella está en las novelas. Pero es lo mismo, básicamente. Ahora usted me va a decir, pero pastor, ahora yo tengo un problema. ¿Dónde está la línea entre lo patológico, el pecado y la verdadera consagración? Porque los casos que hemos presentado nos crean un problema. Estamos hablando de patología, enfermedad mental, estamos hablando de pecado, estamos hablando de consagración. Pero ¿cómo yo diferencio? ¿Dónde está la línea donde yo puedo separarla? Mire, la línea no es fácil. ¿Se acuerda que yo les dije que los desórdenes de personalidad, ¿cómo se llamaban al principio? Insania moral. Eso significa que la línea entre los religiosos y la enfermedad mental es muy fina. No es tan fácil de trazar. Por eso yo quiero entrar a tratar de trazarla. Mire, detrás del manto de la conversión y del bautismo se esconden muchos males en el plano psicológico y emocional. Que así como si usted posee una enfermedad física y no acude al médico, no se va a curar de la misma, de igual forma si usted no reconoce y trabaja con esa enfermedad mental, se puede esconder detrás de un supuesto manto de fe y va a permanecer con usted y terminará haciéndole mucho daño y provocando muchos males en otras personas. Sí, mi hermano, escúcheme. Y el problema está aquí, lo que dije. La persona comienza a restringir, maltratar con lo que son sus pensamientos obsesivos a su familia. Le exige que se adapte a lo que es el criterio que él tiene de lo que es consagración, que a veces no tiene que ver con consagración, es fanatismo. Y llega entonces a implantar eso a la esposa, a los hijos que no quieren compartir eso, los lleva a la iglesia a la fuerza por un tiempo y después usted encuentra por qué esa persona, esposa ideal, se divorció y los hijos se fueron de la iglesia y no quieren saber nada de la iglesia. Porque la persona estaba enferma y enfermó a su familia. Y su familia, cuando tuvo la oportunidad, se fue porque confundió detrás de un discurso de fe unos males que tenía y no trabajó nunca con ellos. Eso es lo que queremos decir. Mire, ¿cuál es el gran problema? Yo creo que aquí está el gran problema, por eso lo puse en rojo grande. El gran problema de los seres humanos es la racionalización. Mire, aquí está el pecado y aquí está el trastorno mental. Pero entre el pecado y el trastorno mental ocurre este proceso. Yo siempre recordaré un profesor de ética que yo tuve que decía, escuche las palabras que él decía, no se acostumbre a pecar. Sí, era un discurso corto pero contundente, escúcheme. ¿Cuál era el discurso? ¿Por qué él decía eso? Era una frase corta y después con el tiempo yo le di cabeza y entendí qué era lo que quería decir. Escúcheme, mire, cuando usted se acostumbra a pecar, usted se acostumbra siendo adventista y teniendo la fe que tiene y el conocimiento que tiene, porque usted racionalizó el pecado. Y escuche cuál es el problema de racionalizar el pecado. Cuando usted racionaliza el pecado, lo está justificando. ¿Por qué usted lo racionaliza y lo justifica? Porque le gusta y no quiere separarse de él. Y aquí es donde está el problema. Cuando usted comienza a racionalizar el pecado, lo justifica, usted entonces se acostumbró a pecar. Y cuando usted se acostumbra a pecar, escúcheme, mire lo que pasa. El pecado y usted son una misma cosa. Y cuando el Señor venga, Él no lo va a poder reclamar como posesión suya, porque el pecado y usted son una misma cosa. El gran problema con el pecado es la racionalización. Pero, ¿no me van a cuestionar? No me cuestione eso, hermana. Escúcheme. Mire, no voy a dejar. Mire, Juan
En el Evangelio de Juan dice que aquel que ha nacido de nuevo no peca. Pero todos ustedes nacieron de nuevo y pecan. Pues mire, la traducción es no peca continuamente. Una cosa es que no peque, otra cosa es que no peque continuamente. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Mire, porque es importante. Cuando usted ha racionalizado el pecado porque le gusta y lo ha justificado, usted va a pecar constantemente. Y usted entonces no está cumpliendo el criterio que establece la Biblia, que aquel que es nacido de Dios no peca continuamente. Una cosa es pecar esporádicamente, por circunstancias no planeadas, o otra cosa es que ya sea un hábito constante en usted. Y es importante que establezcamos esa diferencia. ¿Por qué? Porque el pecado en ocasiones se racionaliza. El pecado es una cosa y el trastorno mental es otra cosa distinta. Pero ¿cómo se relacionan ambos? Cuando el pecado usted lo racionaliza, entonces puede ser que usted tenga una enfermedad mental y por haber racionalizado y justificado el pecado ahora coge y hace la enfermedad mental más fuerte. Eso es lo que quiero decir. Esa es la relación que puede existir entre ambos. Aquí hay un ejemplo. Yo soy así. Yo siempre miro. ¿Es verdad que la primera mirada es gratis? La verdad que sí, hermana. Quedarse pegado es el pecado. Mire, escúcheme, cuando la persona que habla malo constantemente, mire, yo he conocido personas que hablan malo y no se dan cuenta que dijeron malas palabras y ustedes lo cuestionan y me dicen, no, yo no dije eso. Es que mire, ¿qué significa? Ese es el mejor ejemplo, que el pecado y ellos han sido una misma cosa, tanto así que no se dan cuenta. ¿Qué va a pasar cuando lleguen al cielo? Como no se están dando cuenta, si es que llegan. No pueden llegar porque allá van a hacer lo mismo. Ahora va a aparecer otra foto. ¿Quién es esta? ¿Quién es este? Ah, David. Se quedó pegado, ¿verdad? Mire, el caso de David. Mire, él racionalizó todo esto. Lo planeó. ¿Verdad que cuando hay un adulterio eso ocurre por casualidad? Eso se planea. Y se planea bien, ¿verdad? Mire, yo conocí un pastor de una alta posición. Escúcheme. Que él comenzó a estudiar la Biblia y encontró algo que nadie ha encontrado. ¿Usted quiere que yo le desarrolle la teología que él encontró? Le está gustando, ¿verdad? Mire, él encontró, escúchame, que David tuvo muchas mujeres y fue un hombre conforme al corazón de Jehová. Amén. Amén. Mire, él encontró, sigo, ¿verdad? Mire, él encontró que Salomón tuvo cerca de 1000 mujeres y fue un hombre que Dios escogió para dirigir a Israel, para levantar el templo. Siga, hermano. No se lo dio a David, pero se lo dio a Salomón. ¿Ves que este es medio teólogo también? Mire. Y él siguió averiguando y él encontró esto. Escúcheme. Mire lo que encontró. Encontró que cuando Dios condenó a David, fue cuando le quitó la mujer que tenía marido.
mientras David tuvo mujeres que no tenían marido, no había problema. Mire qué clase de conclusión teológica. Escúcheme. Ahora, no me pregunte, por favor, ¿qué se rumoraba de ese pastor? Sí, porque escúcheme, hubo una evidencia, porque escúcheme, todo comienza con que, como la manera como mire, y utilizó la Biblia, cómo racionalizamos para justificar porque nos gusta algo. Ahora voy a presentar otra imagen. ¿Usted sabe cuál es el problema del siglo en que nosotros vivimos? Que el Estado ha comenzado a meterse en el territorio que no le compete. El Estado ha comenzado a validar las uniones entre personas del mismo sexo con la autoridad que tiene dada por Dios. Porque, escúcheme, yo lo caso a usted y no voy al registro civil. Usted está en concubinato. Quien tiene la autoridad de casar, ¿quién es? El Estado. No soy yo como pastor. Así que Dios le dio al Estado una autoridad. Pero ahora el Estado tomó esa autoridad que Dios le dio y la distorsionó. Y está casando personas del mismo sexo. Y ahora escúcheme, ¿cuál es el gran problema con eso? Que una vez, esto está probado, una vez el Estado legitima una práctica y la patrocina, prolifera. Porque el Estado la está legitimando. Y ahora escúcheme, ¿cuál es el problema con las parejas entre el mismo sexo? Que si la religión la legitima, como muchas iglesias lo están haciendo, el Estado lo legitima, la sociedad lo está legitimando, mire, el cargo de conciencia en estas personas no existe. Ellos consideran que es algo normal, ya sea racionalizado, sea justificado. Por lo tanto, llegan al punto que usted lo sabe, ellos dicen, Dios me ama y yo puedo ser miembro de una iglesia. Sí, porque escúcheme, aquí es donde está el problema. Estas personas, una vez llegan a este estatus, se acostumbran a pecar. Y va a llegar el momento en que el pecado y ellos van a hacer una misma cosa y Dios no lo va a poder rescatar. Es ahí donde está el gran problema. El pecado no es un trastorno mental o emocional desde el punto de vista patológico. Pero una vez la persona es afectada por una enfermedad mental, el pecado incide y puntualiza el trastorno mental. Eso es lo que queremos decir. Son dos cosas distintas, pero se unen. Y cuando, lo voy a repetir, está ahí. El pecado no es trastorno mental o emocional desde el punto de vista patológico de la enfermedad. Pero una vez la persona es afectada por una enfermedad mental, el pecado incide y puntualiza el trastorno mental. Y con esto lo que queremos enfatizar es el hecho de que, y pasa a menudo, escúcheme, hay una diferencia, yo la daba en las clases, entre el enfermo mental y el endemoniado. Eso se conoce como un diagnóstico diferencial que tenemos que hacer, porque hay veces que probablemente se confunde un enfermo mental con un endemoniado. ¿Y cómo lo diferenciamos? Pues tiene que haber un diagnóstico diferencial, unas características que sean únicas del endemoniado, por ejemplo, que no se repitan en el enfermo mental. Porque si usted no sabe la diferencia, a lo mejor está metiéndole pastillas a un endemoniado. O a lo mejor está sacándole el demonio a un enfermo mental. ¿Cómo está? Eso es parte de otro tema, pero se lo voy a dar aquí. Pues me están pagando bien. Mire, vamos a empezar por aquí. El diagnóstico diferencial tiene que ver con la fuerza. Vamos a empezar por ahí. El enfermo mental tiene mucha fuerza. Pregúntele a los que trabajan en los centros que a veces tienen que tumbarlos al piso y son personas con mucha fuerza. Pero el endemoniado tiene más fuerza todavía. ¿Por qué? Porque es producto ¿de qué?
de una posesión sobrenatural, los demonios, los endemoniados gadarenos, ¿qué hacían con las cadenas? Pues el endemoniado va a tener más fuerza que el enfermo mental. Segundo, medicamentos. El enfermo mental siempre responde a los medicamentos. El endemoniado no va a responder a medicamentos. Dicho sea de paso, escúcheme. Yo conocí un caso de un muchacho, un adolescente, que la gran mayoría de las personas pensaban que estaba endemoniado. Lo llevaron al psiquiatra. ¿Usted sabe cuál fue el diagnóstico que puso el psiquiatra? Porque, escúcheme, en el DSM-5, el libro oficial de diagnóstico, no hay posesión demoníaca. Los psicólogos no creen en eso, ni los psiquiatras. Pero usted sabe qué fue lo que puso. Esquizofrenia que no responde a medicamentos. Eso no se lo cree ni él mismo. Porque él sabe que toda esquizofrenia responde a medicamentos. Pues escúcheme, pero ¿por qué puso un diagnóstico? Porque cada vez que usted entra a la oficina de un psicólogo o un psiquiatra, usted tiene que salir de un diagnóstico. Con un diagnóstico, ¿para qué usted fue allí? ¿Para hablar con él? Tiene que tener un diagnóstico, saber qué es lo que se va a tratar. Dicho sea de paso, no es solamente para tratarlo, es que si no, no nos pagan el seguro médico. Mire, así que puso eso. Pero el muchacho, si usted me pregunta, tenía posesión demoníaca. Pero toda enfermedad mental responde a medicamentos. Si usted está dando medicamento a la persona no responde, probablemente puede ser que está endemoniado. Tercero, los ojos. En la enfermedad mental extrema, la vista cambia. Le voy a decir en cuáles enfermedades cambia. La bipolaridad. Yo recuerdo, escúcheme, haber conocido por primera vez a una persona, era hija de un pastor, y yo la miré. Y ya yo sabía por mirarla, por la vista de ella, que tenía bipolaridad. Y yo le hice la pregunta al pastor, que él ya también me lo había dicho. Le dije, ¿la vista de ella le cambió después del primer episodio? Me dijo, sí. La bipolaridad cambia la vista. La persona que tiene esquizofrenia también se le cambia la vista. Pero el endemoniado también puede cambiar la vista, pero es distinta a la de la enfermedad mental, en el sentido que lo que echa por los ojos, por así decirlo, es odio, se ve más otro sentimiento, no es la visión vaga o fija que tiene el enfermo mental. Así que esa es la tercera diferencia. La cuarta diferencia tiene que ver con la exposición a lo sagrado, ya sea la Biblia o la lectura, la oración. El enfermo mental no va a tener una reacción negativa, pero el endemoniado se va a alterar. Sí, porque entonces son elementos que utilizamos para poder diferenciar entre un enfermo mental y lo que es una persona que es endemoniada. Y es importante saber la diferencia para que usted, como les dije, no le esté sacando el demonio al que está enfermo mentalmente, ni le esté dando pastillas al que está endemoniado. Sí, mire, porque la relación pues puede estar muy estrecha. Mire, el pecado trae uno o varios problemas en cada uno de nosotros. El pecado, con el pasar del tiempo, por la constante práctica del mismo, hace que éste se pronuncie, encontrando tanto Satanás como el pecado un asidero. ¿Qué es un asidero? Eso mismo, que nos ata. Y ahí es donde está el problema. El pecado ata a la persona. La mente consciente lo racionaliza y lo justifica. La mente inconsciente psicológica lo perpetúa de forma escondida e imperceptiblemente. Y escúcheme, aquí entramos en un aspecto psicológico importante. Una cosa es la mente consciente y otra es la inconsciente. Y ahora escúcheme, cuando usted justifica el pecado, lo hizo con la mente consciente. Pero cuando entra en la práctica, consciente e inconsciente se unen para entonces hacer que usted continúe con esa práctica incorrecta. Y es por eso que decimos
que una lo racionaliza y otra lo perpetúa. Pero hay una palabra clave: de forma imperceptible. Mi hermano, escúcheme. Déjeme salir en la foto. Así hacían las clases. Mire, ¿qué quiere decir imperceptiblemente? Ahora escúcheme. Esto es importante. Muchas de las cosas que nosotros recibimos pasa al consciente, pero de ahí pasa literalmente al inconsciente. Hay cosas que nos percatamos que pasaron al inconsciente, hay cosas que están ocultas y pasan al inconsciente. Las personas piensan que eso no les afecta, pero un gran porcentaje de las decisiones que toma el ser humano vienen motivadas por el inconsciente. Pero ¿por qué esa información llegó al inconsciente? Porque usted permitió que de forma consciente ser expuesto a eso. Por eso es que siempre se nos ha dicho que nosotros tenemos que cuidar las avenidas ¿de qué? Las cuidamos, estamos protegiendo el consciente y el inconsciente. ¿Usted sabe cuál es uno de los mejores métodos para introducir, para introducir un mensaje en el inconsciente y que usted no se dé cuenta y termine afectándole? La música es uno, pero hay uno mejor. La televisión hay otro mejor. No sé del celular. Ese estudio no lo he visto, pero le voy a decir cuál. El cine. Sobre todo si usted te monopoliza todos los sentidos. Sobre todo, escúcheme, el cine IMAX. No me dé testimonio si usted ha ido al IMAX, por favor. El cine IMAX está diseñado para que el 100% de lo que el productor de la película quiera vaya al inconsciente y usted no se dé cuenta. 100%. El cine anteriormente normal tenía el 80%, pero IMAX, Satanás se ha perfeccionado. IMAX permite que el 100% vaya al inconsciente. Entonces usted dice, no, yo voy al cine y eso no me afecta. Y después usted se encuentra en alguna situación y usted dice, pero ven acá, yo soy adventista y ¿qué yo hago aquí? Escúcheme. Hermana, ¿por qué usted me activa? Escúcheme, ¿cómo llegué yo aquí? Esto se está grabando. Escúcheme, esa declaración yo la oí una vez de una persona que fue a comer tacos en un motel con un hombre. Un hombre y una mujer, hermana. ¿Hay algo de malo en eso? Que no era su esposo. Mire, escúcheme. Y cuando el pastor la confrontó, ella dijo, yo no sé qué yo hacía allí. Yo no sé ni cómo yo llegué aquí y después no me atreví a salir de allí, decía. Mire, de forma imperceptible. Te va a subir y te va a afectar. Eso va a saltar con pensamientos y actos que no nos percatamos la gran mayoría de las veces, o que si los hacemos nos sorprenden por no esperarlo. Por eso es que ahora usted dice, pero ven acá, ¿por qué yo estoy aquí? ¿O por qué yo estoy haciendo esto? ¿O por qué me llegó este pensamiento? Mi hermano, escúcheme, tiene que ver con lo que se introdujo y llegó al inconsciente. ¿Cómo se conforma el deterioro de la salud mental al punto de llegar a producir una patología? Mire, las 5 dimensiones, estas 5 dimensiones que anteriormente nosotros hemos mencionado y que los seres humanos desarrollan, comienzan a poseer un desarrollo no simétrico. Cuando usted comienza a tener deficiencias y no se comienza a desarrollar bien en esas 5 dimensiones de manera proporcional o pareja, entonces esas deficiencias
pueden entonces llevarle a comenzar a desarrollar la predisposición a desarrollar una patología o una enfermedad mental. Y por eso es que es importante que cuidemos estas 5 dimensiones. Por eso mi primer tema fue la importancia de esas 5 dimensiones. Usted las descuida, desbalance, hay deficiencias en ellas, ya entonces se abre un hueco para que en la medida que entonces se puntualice el pecado más la enfermedad mental, entonces se produzca la patología a nivel emocional. Mire, la salud mental o emocional puede verse deteriorada por factores biológicos, por factores genéticos y por factores de predisposición genética. Son 3 cosas distintas, no voy a dedicarle mucho tiempo, pero voy a hablar rapidito de esto. Mire, vamos a ver salud emocional deteriorada por factores biológicos. Si el cerebro a nivel físico no está funcionando bien, del mismo modo que en el cuerpo pueden fallar, ¿qué? Los riñones o el corazón, provocando una enfermedad física, ese mal funcionamiento también del cerebro a nivel biológico y físico puede causar una enfermedad mental. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Mire, uno de los neurotransmisores que está en el cerebro es la serotonina. Y si hay carencia de serotonina, los niveles están muy por debajo porque el cerebro no la produce, se ha comprobado que eso puede traer la condición de ¿qué? Mire, no tiene que ver con circunstancias, no tiene que ver con relaciones, tiene que ver con un aspecto biológico. Y escúcheme, y si es falta de serotonina, la única forma, porque no tiene que ver con aspectos externos, es tomando un medicamento que suba los niveles de serotonina. Nuevamente note cómo hay enfermedades que la única forma es con un medicamento. Este es un caso clásico. ¿Qué te queremos decir con otros factores biológicos? Mire, este síndrome de Hunter y el síndrome de Lesch-Nyhan, que hace que los niños tengan unas características particulares que tienen que ver con el metabolismo de algunas enzimas y algunas sustancias, produce esto, y esto tiene que ver con biología. Escúcheme, es que no hay una enzima o falta algo y produce que el niño entonces tenga esas características. No tiene nada que ver con el entorno, con lo que hizo, con lo que sus padres hicieron. Es una enfermedad que tiene que ver con aspectos biológicos. Vamos entonces a el aspecto genético. Si existen alteraciones genéticas en las cuales los cromosomas que vienen en pares se alteran, provocando la aparición de un cromosoma adicional o fragmentos del mismo en los lugares habituales, entonces hay lo que ellos se llaman anomalías cromosómicas. ¿Cuál es el ejemplo clásico de una enfermedad que los psicólogos en psicología se trabaja un poquito con ella, que tiene que ver con esto? Mire, el famoso síndrome de Down. El síndrome de Down tiene que ver, es considerado un tipo de discapacidad intelectual y es causado por la trisomía 18. Es decir, uno de esos cromosomas, esa trisomía 18, tiene un problema y va a hacer que entonces salgan los niños con síndrome de Down. Nuevamente usted puede ver que no tiene nada que ver con el entorno, tiene que ver con la biología, sobre todo de los padres en este caso. Y cuando hablamos, ¿cuál es la diferencia entre genético y predisposición genética? Esto es importante. Ok, muy bien. Vamos a verlo, muy bien la respuesta. Vamos a verlo como lo dice aquí. Es el aumento, la disminución de la probabilidad de padecer una enfermedad en función de la genética. Y yo creo que el ejemplo que dio la esposa del pastor es el mejor. Tú tienes un padre diabético y una madre. Porque ellos ser diabéticos, tú tienes una predisposición. Es decir, hay una alta probabilidad de que si tú no te cuidas en lo que tú comes, llegues a ser diabético. ¿Por qué es predisposición? Porque mientras que lo genético es determinado, es absoluto, la predisposición es una probabilidad. Si es algo genético, por ejemplo, como el síndrome de Down, automáticamente, si los genes están mal, el niño va a salir así. Eso no hay remedio.
porque es genético, eso ya casi es una ley. Pero cuando hay predisposición, no necesariamente la persona tiene que tenerlo. Si se puede prevenir, yo me cuido en mis asuntos de lo que como, automáticamente tengo la predisposición a ser diabético, pero no lo soy. Lo pudiera hacer si no me cuido. ¿Entendió? Bien. Mire, la homosexualidad. Si se conjugan factores genéticos, es probable que una persona llegue a ser homosexual. Ahora escúcheme. No se ha encontrado el gen de la homosexualidad. El psicólogo o psiquiatra que le diga eso, le está mintiendo. Y se lo digo claramente, mirando la cámara. Mire, ¿usted sabe por qué? No se ha encontrado. Los mejores estudios con relación a la homosexualidad, si usted quiere hacer un poquito de estudio de eso, véase los estudios que hizo Simone LaVey, véase los estudios que hizo Dean Hammer. Son los mejores estudios. Dicho sea de paso, escúcheme. ¿Usted sabe por qué usted tiene que ver estos estudios? Porque los estudios, sobre todo los de Dean Hammer, creo que fue, o los de LaVey, o la unión de ambos, no recuerdo, pero escúcheme, estos dos personajes demostraron que hay un 50% de probabilidad genética para la homosexualidad y el lesbianismo. 50% es mucho. Pero escúcheme, como no hay un 100% por los estudios, ¿qué significa? Que no es genético. Que lo que hay es predisposición, ¿qué? Y si es predisposición genética, significa que no necesariamente el que tiene la carga genética para ser homosexual tiene que ser homosexual. Porque así como el que tiene predisposición genética a ser diabético, no tiene que ser ¿qué? Diabético. ¿Quién decide si es diabético? La persona con sus actos. ¿Quién decide si va a ser homosexual? La persona con sus actos. Por eso es que la homosexualidad, la iglesia sigue conservando la postura que conserva, porque no hay base genética. ¿Por qué se está difundiendo el discurso por profesionales de la salud mental de que es genético? Porque hay toda una razón para eso. Yo le voy a decir para qué. ¿Tiene usted culpa del color de su piel? No, ¿por qué? Porque es genético. Pues escúcheme, por años la civilización penalizó a las personas por el color de la piel, las discriminó, las maltrató, las ultrajó, las mató. Y lo hizo sin una causa justificada porque usted no tiene culpa del color de su piel. Si la psicología y los psiquiatras logran poner la homosexualidad al mismo nivel del color de la piel, que es genético, entonces se probará que todos nosotros los cristianos, cuando discriminamos, según ellos, cuando maltratamos, que no debemos de hacerlo, pero nos acusan de eso, cuando ultrajamos o cuando se mata a un homosexual, automáticamente se estará diciendo que son crímenes de odio por algo que la persona no tiene culpa. Pero no es así. La persona tiene culpa porque no es genético. Hay una predisposición genética. Él decide en última instancia si esa tendencia que tiene la controla por el Espíritu Santo y la mantiene latente, o si le da rienda suelta y entra a esa vida. De hecho, por eso es que usted va a encontrar que las palabras han ido cambiando. Antes se hablaba de la homosexualidad como una preferencia sexual. Esa declaración desapareció. ¿Usted sabe por qué? Porque si era una preferencia, eso fue lo que usted escogió. Y si usted escogió eso y hay unas consecuencias por usted escoger eso, es culpa suya. Pero el discurso ha ido cambiando porque ellos saben que si dicen que es preferencia, ahora se trata de presentar, mire, escúcheme, hemos llegado a un adelanto. Ahora la homosexualidad es un derecho humano. Antes le daba vergüenza, ahora está el día del orgullo gay. Mire a dónde vamos como sociedad. Y todo eso está validando
de hecho, la homosexualidad estaba en el libro de diagnóstico de los psicólogos como una enfermedad mental. En 1970, 72, 73, por ahí, los psicólogos dijeron, no, eso no es una enfermedad, eso es normal. Así que, escúcheme, este elemento de la predisposición es importante que lo tengamos claro, particularmente en lo que tiene que ver con este tópico. Mire, ya hemos visto la primera causa, tiene que ver con factores ¿qué? Biológicos, genéticos y de predisposición genética. ¿Cuál es una segunda causa que puede traer enfermedad mental? Lo que los otros significativos hicieron o dejaron de hacer. Eso es un término psicológico. ¿Qué son los otros significativos? Pues mire, su papá, su mamá, sus compañeros de escuela y sus maestros. Esos son los otros significativos. Mi hermano, escúcheme. Y la manera como su papá, su mamá lo trató, la manera como los maestros lo trataron, la manera como sus compañeros lo trataban a usted, es clave. Escúcheme por qué. Si todas estas personas que se le llaman los otros significativos, porque son las personas más significativas en su vida, las personas, sobre todo los padres que Dios puso para que lo cuidaran, lo protegieran a usted, sobre todo los maestros, también para que le ayudaran en su formación. Si todas estas personas se confabulan y dicen que usted no sirve y no vale, ya entonces provocan en usted una predisposición a la enfermedad mental en el futuro. Eso es lo que quiero decir. Por eso, si se va a casar, cásese bien. Cásese bien. Tercero, lo que consciente o inconscientemente nosotros decidimos es un factor, escúcheme, que incide en la enfermedad mental. Mire, hay tres tipos de cerebro, el racional, el límbico y el reptiliano. ¿Usted sabía que había tres cerebros? Míralo aquí. El neocórtex, donde se toman las decisiones, es el cerebro racional. Esto que está aquí, que es el sistema límbico, se conoce como el cerebro límbico de las emociones. Nuestras emociones primordialmente se desarrollan aquí. Y el cerebro reptiliano es el que nos hace actuar por instinto o por el instinto de supervivencia, que tiene que ver con esta parte. Son las tres partes en las cuales se ha dividido el cerebro. Y es interesante saber que esas tres partes existen. Ahora, como usted vio en el gráfico anterior, algunas personas piensan, mire, que el 85% de nuestras decisiones vienen por el sistema límbico y el reptiliano. Si el sistema límbico tiene que ver con emociones, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la gran mayoría de las decisiones nosotros no las tomamos porque ¿qué? Sino por lo que sentimos. Y si usted se deja llevar por lo que siente, hay tantas cosas que uno siente buenas que quisiera hacer, pero que no convienen, que automáticamente, escúcheme, nos van a crear un gran problema. Pues mire, escúcheme, lo que consciente, 15%, o inconscientemente nosotros decidimos, puede traer enfermedad mental. Usted lo sabe, usted se casó con la persona que no tenía que casarse, era un diablo. Pero se mostró como un ángel. Mire, y terminó afectándole la salud emocional a usted. Sí, escúcheme, porque no es lo mucho sino lo seguidito, ¿verdad? Todos los días con lo mismo, termina usted drenándose. Y la salud emocional de personas se ha visto afectada precisamente por su pareja. Pero le obligaron a usted a casarse con esa persona. ¿Quién lo decidió? Usted. Decisiones conscientes o inconscientes que pueden terminar trayendo problemas. Cuarto, por elementos que no podemos ¿qué? Controlar y que nos impactaron somera o drásticamente. Mi hermano, también llegan circunstancias que usted no las esperaba, usted no las puede controlar. Eso también prepara el escenario para que usted sea vulnerable a una enfermedad mental. ¿Cuáles son algunos ejemplos?
El trauma psicológico. Mire, usted viene de un hogar que automáticamente hay abuso. Una infidelidad. Escúcheme. Las infidelidades pueden afectar mucho. A las mujeres se les hace fácil perdonar una infidelidad. Mejor divorcio, te dije de la hermana. Mire, escúcheme, y sobre todo si la persona está teniendo un buen matrimonio que no espera esa infidelidad, eso destruye. Ese trauma psicológico que puede venir por diversos efectos, automáticamente puede predisponer a la enfermedad mental, ya lo hemos visto. Voy a contar una experiencia cuando yo estaba en el internado. Yo siempre digo, escúcheme, que los consejos de psicología son consejos bien sencillos. Bien sencillo. Cualquiera dice, eso es una bobería. Yo no sé para qué ustedes estudian tanto. Bueno, es que si usted no estudia, no tiene la bobería esa. Mire, escúcheme, a mí me tocó atender a una mujer que se estaba divorciando por infidelidad. Y ahora escúcheme, y trajo a sus hijas para que también, tenía varios hijos, fueran atendidos. Yo la atendía a ella. Y la psicoterapia es un proceso maravilloso. Usted tomar una persona que está ya en el suelo y después de varias sesiones usted ver el progreso y ver cómo llega a un nivel, eso es hermoso. Pues escúcheme, esta mujer llegó a ese nivel y allí estuvimos trabajando con ella. ¿Cuál era el gran problema? Escúcheme, aquí el problema se complicaba. Él se había ido con otra mujer, ella vivía aquí con sus hijos y él se mudó un poquito más arriba. ¿Verdad que bueno? Y pasaba todos los días allí con la nueva madama. Así que entonces eso le hacía abrir la herida más. ¿Cómo usted ayuda a una persona que está teniendo esa circunstancia? Pues comenzamos a trabajar con ella. Y ahora escúcheme, cuando íbamos por la cuarta, la quinta sesión, yo veo, y uno lo nota, que esa mujer llegó renovada. Y yo dije, pero esta no es la mujer que yo estaba trabajando con ella. Escúcheme. Así que cuando nos sentamos en la sesión, comenzamos a dialogar y allí entonces es donde uno indaga qué es lo que ha sucedido en este proceso terapéutico que le ha cambiado la vida. Usted no se va a imaginar qué fue lo que la sanó. Es que no se va a imaginar. Mire, lo que la sanó a ella fue un tatuaje. ¿Qué la sanó? Dígalo. Un tatuaje la sanó. Escúcheme, esta es la historia. Cuando ellos dos estaban casados, ella nunca le permitió a él hacerse un tatuaje. Y él, por amor a ella, no se lo hizo. Pero un día, lavando el carro, vio que tenía un tatuaje. Y ella comprendió algo. Ya yo no juego nada en la vida de él. Y si yo no juego nada en la vida de él, ¿por qué él me tiene que estar afectando a mí? Mire cómo un tatuaje le cambió la vida. Porque le dio todo un discurso y le dijo, ya tú no eres nada de él. Él se alejó completamente de ti y no va a volver. Mire, y esa mujer estaba renovada. Mire cómo esos elementos sencillos ocurren y sanan a las personas. Dígame. Perdonen, es que yo sé que está bueno aquí, pero fue que varios me han escrito que están en las redes sociales y entonces no se oye su opinión. Así que
permítame, yo voy a pedirle a David, después bregamos otro micrófono, pero para que se oiga. Era básicamente la oportunidad. Era solamente para confirmar en efecto que entendí bien la historia. Fue que, pues, ella, al ver que el que era su pareja en ese momento, su ex esposo, tenía un tatuaje, eso fue lo que la liberó a ella. No fue que ella se hizo un tatuaje en su cuerpo y entonces se sanó. Sí. Muy bien. Así mismo fue. Okay. No, lo que pasa fue que como yo dije un tatuaje, quizás todo el mundo entendió que era un tatuaje que ella se había hecho. Sí. Inclusive entre el público yo oí que dijeron, se hizo un tatuaje. No, no fue eso, no fue que ella se lo hizo. Mire, ya hemos visto las causas que pueden incidir para traer la enfermedad mental. ¿Cómo podemos nosotros trabajar con esas causas? Si son problemas biológicos o genéticos causados por el pecado, la persona afectada pudiera no poseer control alguno o controlar los factores de riesgo para prevenir el mal. Si es genético, usted no tiene mucho control. ¿Qué se puede hacer? La salud emocional va a depender de los medicamentos o tratamientos seguidos. Así que, escúcheme, estamos hablando de algo que te hace vulnerable y estamos diciendo cómo puedes solucionar esto. En ocasiones tendrás que tomar medicamentos si es una depresión por falta de serotonina, que fue el ejemplo que dimos, o tratamientos seguidos si es alguna condición, síndrome de Down, hay que darle entonces tratamientos a las personas. Aquí no hay manera de algunas cosas prevenirlas, tiene uno que entonces tomar medicamentos o tratamiento, es lo que queremos decir. Decisiones que nuestros progenitores tomaron o dejaron de tomar. Mire, le hago una pregunta. Si su padre llegaba del trabajo y se pegaba al teléfono y no le brindaba atención, ¿tiene usted culpa de eso? ¿Quién tiene la culpa? Pero escúcheme, la primera causa que dijimos genética, usted no tiene culpa, pero termina afectado. En esta segunda causa, usted tampoco tiene culpa, pero termina ¿qué? Afectado. ¿Quién es ese viejito que está ahí? El abuelo. No. ¿Quién es esa persona que está ahí? Mire, ese hombre se llama Erik Erikson. Y escúcheme, ¿usted sabe qué es lo importante de Erik Erikson? Sigmund Freud estableció, algunos dicen que es el padre de la psicología, estableció la teoría del psicoanálisis. Él decía que el ser humano tenía un desarrollo psicosexual. Él decía que la personalidad del ser humano se basaba y se desarrollaba en 5 etapas que él había descrito que tenían que ver todas con la sexualidad. La sexualidad definía la personalidad del ser humano. Pero esa teoría como que los cristianos le dicen, pero que la sexualidad, bueno, la sexualidad es una fuerza, déjenme decirle. Es una fuerza tremenda. Por eso es que ocurre lo que ocurre en este mundo y en las iglesias a veces. Mire, es una fuerza. Y él en cierto modo, pues sí, tenía razón en algunas cosas que decía. Pero los cristianos dicen, no, esa teoría como que no. Pues mire, Erik Erikson, este hombre, dice, no, la personalidad no se desarrolla por etapas psicosexuales, se desarrolla por etapas psicosociales. Es el desarrollo en medio de la sociedad lo que desarrolla la personalidad del ser humano. Y son 2 teorías distintas. De hecho, entre estas 2 teorías, la teoría de Erik Erikson es más compatible con nosotros. Dicho sea de paso, yo tengo un tema donde yo te puedo probar que las 8 etapas que Erik Erikson dice son las etapas que Elena G. de White y la Biblia presentan para el ser humano. Así que escúcheme, ¿qué es lo más impresionante de este hombre? Este hombre no tenía un doctorado.
y desarrolló una de las teorías más importantes para la psicología. Escúcheme, ese hombre, una universidad de los Estados Unidos le dijo, ven acá, ven a trabajar con nosotros y pídanos lo que quieras, que te lo vamos a pagar. Te queremos como profesor. Y escúcheme, era un hombre que no tenía un doctorado, pero desarrolló una de las teorías más impresionantes y más impactantes que hoy día los cristianos en la psicología utilizamos. ¿Qué decía él? Él decía que el ser humano pasa por 8 etapas, mírela aquí, y que en cada etapa hay una crisis. Y que si el ser humano supera esa crisis, pasa con una plataforma ventajosa a la próxima etapa. Y si cada etapa por las cuales pasa supera todas las crisis, tendrá una ventaja en la vida para desarrollar su personalidad, y yo pudiera decir más, para inclusive no tener enfermedad mental. Pero ¿qué pasa si el ser humano en cada etapa no supera la crisis y pasa de una crisis mala a otra, a otra, a otra y a otra? Pues mire, esa persona se vuelve vulnerable a la enfermedad mental. Eso es lo que queremos decir. La persona afectada no posee control alguno, porque escúcheme, estas primeras etapas, hasta los 2 años, hasta los 3, hasta los 5, hasta los 11 y la adolescencia, dependen ¿de quién? De sus padres. Mucho depende de sus padres. Mire, el que usted supere estas etapas va a depender de lo que sus padres hicieron o no hicieron o dejaron de hacer. Si sus padres fueron amorosos, comprometidos, responsables y usted estaba en un hogar funcional, sus padres le dieron una plataforma ventajosa para no tener enfermedad mental. Pero sus padres fueron irresponsables, negligentes, abusaron de usted, no hicieron lo que tenían que hacer, no le brindaron amor, usted vino de un hogar disfuncional. Esta plataforma entonces hace que aquí usted comience a tener una vulnerabilidad a la enfermedad mental. Eso es lo que queremos decir. Nuevamente, escúcheme, ¿usted tiene culpa del trato que le dieron sus padres? Note cómo somos afectados, pero muchas veces nosotros no tenemos la culpa, son otros, pero ahora cargamos las consecuencias y tenemos que hacerle frente. Mire, la salud emocional va a depender de cómo usted supere esos tratos o esas carencias. Decisiones que usted hace consciente o inconscientemente. La persona en ocasiones posee un control superior y en otras posee un control inferior, ya lo hemos visto. La salud emocional dependerá de las decisiones que sabias que se tomen. Aquí es donde entra usted. Es usted el que toma la decisión. Y es aquí donde usted, mire, hay gente que ha tomado decisiones que ha terminado en un psiquiátrico. Y hay gente que ha tomado decisiones que ha prevenido que terminen en un psiquiátrico. Entonces, note, aquí ya llegamos al punto donde la persona es la que tiene mucha responsabilidad. Ya en las otras etapas no. En las otras que mencionamos, la cargamos con unas consecuencias, pero otros fueron culpables. Ahora aquí puede ser que seamos nosotros. Circunstancias que nos llegan y que no podemos controlar y que nos impactan, ya sea somera o drásticamente. ¿Verdad que usted se casó para divorciarse? Nadie. Porque eso es una carta que nos jugamos, hermanita. Y en la carta a veces nos salen buenos el juego y a veces nos sale malo. Mire, pero en esencia, los seres humanos no se casan para divorciarse. A veces llega de forma inesperada. Y escúcheme, eso puede impactarle. Mire, la muerte de su cónyuge. Eso también puede hacer vulnerable a ciertas personas. Y ahora escúcheme, el que un familiar esté en la cárcel. Ahora usted o un familiar entra a la cárcel. Mire, eso también puede traer unas consecuencias de desestabilización en el hogar, en la familia, sobre todo si es el proveedor. Yo le hago una pregunta. Entre un esposo malo, que usted se pueda divorciar de lo que se muera, ¿qué usted prefiere?
La pregunta es legítima, gente. Vuelvo a hacer la pregunta, entre un esposo malo que usted tenga, que usted prefiere divorciarse o que se muera. Pues mire, yo le voy a decir lo que dice mi esposa. ¿Usted quiere saber lo que dice mi esposa? Ella prefiere que se muera. Le voy a decir por qué, sobre todo si ha tenido hijos con esa persona. Mire, porque usted se casó con una mala persona, tuvo 3 hijos. Esa persona nunca va a salir de su vida. Nunca. Porque cada vez que haya una festividad con los hijos, el desgraciado está allí. Pero se murió, usted no lo vuelve a ver. Mire. Volvemos otra vez la importancia de casarse bien. Cásese bien. La persona bajo estas circunstancias en una gran mayoría de las ocasiones no posee control alguno. La salud emocional dependerá de cómo manejamos las mismas. Mira, el proceso del deterioro de la salud emocional es parecido a lo que sucede con el deterioro de la salud física. ¿Qué es lo que queremos decir? Mire, si como persona todos los días yo utilizo drogas, alcohol y tabaco en exceso y sin control, acostumbro a no dormir lo suficiente ni ejercitar mi cuerpo a menudo, no tomo agua suficiente y poseo un patrón de alimentación por años caracterizado por exceso de azúcares, sal y grasa. Si a eso le añado que soy temerario al conducir y me gusta buscar problemas con personas fuertes, violentas y agresivas, ¿qué usted cree que va a suceder cuando todos esos factores se unen? Pues mire, el resultado va a ser un deterioro de la salud física y una muerte ¿qué? Prematura. Porque ustedes se estarán riendo. ¿A quién conocerán? Ay. Mire, ¿por qué? Porque el cuerpo del ser humano es como una mochila. Y todos nosotros tenemos una mochila, por eso es el lastre del pasado. ¿Qué usted le ha echado físicamente a la mochila? Hay gente que tiene un montón de piedras en la mochila, pesada. Mire, y por eso van caminando así, encorvados. ¿Qué pasa si usted le mete mucho peso a la mochila? Mire, la mochila se va a romper prematuramente, le va a pesar la vida. No va a poder caminar. Pues mira, hay gente que les pesa la vida. Porque en la mochila tienen demasiadas cosas, físicamente hablando. Pero escúcheme, el cuerpo físico es la primera mochila. ¿Usted sabe cuál es la segunda mochila? La mente, y a veces no pensamos en ella. El ser humano tiene una segunda maleta. Y la manera como usted la trata determinará mucho el tiempo que disfrute de su buen servicio. Mi hermano, escúcheme, usted tiene demasiados problemas no resueltos en su vida, usted tiene un peso de más. Por eso usted tiene que aprender a liberarse de los mismos. Eso le impide caminar bien, disfrutar la vida y probablemente se rompa prematuramente. El problema es que mientras que con la salud física, por haber elementos mucho más cuantificables y medibles, visibles, es decir, le brindamos mayor atención, en el caso de la salud emocional es más intangible e invisible y no se le dedica atención. Sí, mi hermano, usted está bien preocupado por la salud física, pero no por la salud emocional. Le voy a decir, lo voy a probar. ¿Cuántas instituciones de salud física tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial? Tiene más de 150 instituciones. Dígame cuántas instituciones de salud emocional tiene. Nosotros hablamos de salud, pero siempre hablamos de salud física, pero muy poco de salud emocional. La iglesia como institución se ha dedicado a hablar de salud física, pero salud emocional muy poco. ¿Cuántas semanas de salud emocional hemos tenido?
Ninguna probablemente. Escúcheme, porque no se habla de salud emocional. Y es por eso, porque el ser humano le dedica más atención a la salud física que a la salud emocional, porque la emocional no se ve. Mi supervisora, que les dije que era quién. Ustedes no se olvidan de eso. Voy a decir el nombre, se llama Sor Fátima Rivera. Sor Fátima Rivera me enseñó un concepto que yo nunca olvidé. Escúcheme, y lo quiero compartir con ustedes. ¿Qué pasa si ahora en este mismo momento, mientras nosotros estamos aquí, a alguno de ustedes le da un dolor en el corazón y se cae? Se acabó la reunión. Todos nosotros dejamos lo que estamos haciendo y corremos para brindarle ¿qué? La ayuda. ¿Qué pasa si esa puerta se abre y sale una persona corriendo sin ropa? Ya ustedes lo hicieron, escúcheme. Todo el mundo nos pegamos a reír. Pero escúcheme, yo aprendí algo. Eso es una emergencia tan grande como esto. Pero mire cómo nosotros actuamos. En una paralizamos todo y le brindamos atención. En la otra nos reímos. Y ya eso indica cómo nosotros trabajamos el concepto que tenemos de la salud emocional. Note que no le dedicamos la atención, lo vemos como algo menos importante, cuando en realidad está al mismo nivel de la salud física. Cuidado sin más, porque la salud física tiene más recuperación que la salud emocional. Ya yo les he dicho, una vez se pierde, es muy difícil volverla a recuperar al mismo nivel. Sin embargo, la salud física en ocasiones es mucho más fácil de recuperar. Mire, los dos son delicados y debemos de recordar eso. Son las 12:30, hay que comer. Escúcheme. Ya usted se creía que yo iba a hacer como el sábado, ¿verdad? Que lo estuve en ayuno y en oración. El pastor se me fue, estará por ahí, que lo puedan buscar para que nos dirija aquí y diga qué es lo que vamos a hacer, o los ancianos, alguien. Mire, queda todavía parte de este tema. Me dijo que tratara de terminar a las 12:30, queda. Ahora vamos a ver una parte interesante, escúcheme, la cadena que conduce a la patología. Usted va a ver, yo establecí un proceso que va a llevar a la persona en escalada a la enfermedad mental. ¿Por qué estoy estableciendo este proceso? Porque dentro del proceso voy a explicarle qué usted tiene que hacer si comienza a experimentar el primer paso. Si el primer paso usted no lo aborda y pasa al segundo, ya se va complicando. Si pasa del segundo al tercero, se complica más. Y si pasa del tercero al cuarto, se complica mucho más. Entonces, esta cadena es importante que la veamos porque nos ayuda a visualizar cuando ya yo tengo una circunstancia, la clasifico y puedo saber dónde estoy, a quién debo de ir en busca de ayuda y cómo entonces puedo prevenir que siga en escalada. Eso es lo que vamos a hacer en las horas de la tarde.